Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pedro José Quintero Rosas, tal como aparece ahí en mi documento de identidad. Y a continuación voy a empezar la presentación de la tarea 2, Introducción a dispositivos semiconductores del curso Física Electrónica. Pertenezco al grupo 10414, raya 183. Entonces, como la introducción, pues el trabajo tiene como finalidad el conocimiento de conceptos de conducción eléctrica en diferentes elementos como conductores y semiconductores. Para desarrollar esta presentación, entonces partí de la lectura de los materiales propuestos, de las grabaciones de los IPAs y de las lecturas adicionales acerca del tema. Entonces, este trabajo, como lo anterior, me ayuda para ampliar mis conocimientos en física electrónica para aplicarlo en mi carrera profesional. Como primera investigación, entonces está encontrar la definición de periodo, frecuencia, fase y amplitud de señal de corriente alterna. Entonces, cabe aclarar que pues estas definiciones son para señales de corriente alterna, ¿cierto? Que son los que generan la onda sinusoidal. Entonces, el periodo, que se viene como T de una señal, es el tiempo entre el inicio y el final de una onda. Entonces, es decir, si tenemos esta onda azul, el periodo sería entre el inicio y el final. Este tiempo que ocurre entre lo que inicia esta onda y termina para comenzar otra es la que conocemos como periodo. La frecuencia es la cantidad de ondas que se repiten en un segundo y se mide en hertz. O sea, es cuántas ondas de estas pueden haber en un segundo. Entonces, si son 3, 4, 5, 6, por ejemplo, la corriente alterna de nuestras casas tiene 60 Hz, es decir, que la onda se repite 60 veces por segundo. La fase o ángulo de fase es el desplazamiento de la onda con respecto a una referencia u otra onda. Entonces, cuando hablamos de fase, digamos, aquí podemos tener como ejemplo dos ondas, una de tensión y la otra de la corriente o de la intensidad, ¿cierto? Y vemos que en este caso la de la intensidad está retrasada, ¿cierto? Está retrasada, aquí aparece como 90 grados, ¿cierto? De entre este punto y este punto. O sea, no salen al mismo tiempo, no están llegando al mismo tiempo, sino tienen lo que se conoce como un desfase. Entonces a eso le conocemos como desfase. Aquí está, digamos, la distancia, por eso traje esta figura a colación. Y la amplitud de la señal es la distancia que existe entre el punto más alto de la onda y el eje X. Entonces, si vamos a hablar de la amplitud, entonces es la distancia que hay entre la cresta o el punto máximo de la onda y el eje X, perdón, que en este caso es el del tiempo, ¿cierto? Entre esta distancia es lo que podemos llamar la amplitud. El valor medio y eficaz o RMS. Entonces, el valor medio es la sumatoria de todos los valores instantáneos en un intervalo de tiempo. Entonces, si escogemos por decir algo este intervalo de tiempo, ¿cierto? El valor medio sería coger valores instantáneos en este punto, coger valores instantáneos y hacer la sumatoria de esos valores instantáneos en este periodo de tiempo. A eso le llamaríamos el valor medio. Y el valor eficaz o RMS es el cálculo de la corriente alterna para que dé una potencia en una resistencia de carga igual a si le aplicáramos una corriente directa. Es decir, aquí tenemos el voltaje RMS, ¿cierto? El voltaje RMS, pues no es el promedio, ¿cierto? Pero sí es un voltaje que si lo relacionamos con la potencia, que al aplicar esta corriente alterna a una resistencia genera una potencia, ¿cierto? Pero si lo comparamos con la corriente directa, sería igual, este voltaje sería igual a la corriente directa que le aplicaríamos a la resistencia para que diera la misma potencia. En este caso ya hay valores, digamos, definidos como voltaje RMS es igual al punto 707 del voltaje pico, ¿sí? Y el voltaje promedio es igual al punto 636 del voltaje pico. Entonces ya son valores definidos.
La zona Zener de un diodo, entonces, pues para eso coloqué el ejemplo de un diodo Zener. Entonces, la zona Zener de un diodo consiste en que el diodo está diseñado para conducir en la dirección inversa, cuando se alcanza el voltaje de diseño y una vez este voltaje no varía. Entonces, es decir que este diodo lo conectamos polarizado inversamente, ¿sí? Y dependiendo del voltaje que tenga especificado este diodo, tan pronto él llegue a ese voltaje, él comienza a conducir y va a mantener ese voltaje así nosotros sigamos subiéndole esa tensión, ¿cierto? Entonces el diodo digamos que sería como un pequeño regulador, ¿sí? Él va a sostener el voltaje, ¿cierto? En este caso, aquí en el cátodo, ¿sí? Si lo polarizamos inversamente, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, digamos, la juntura sería NP, ¿sí? La corriente de fuga inversa, ¿cierto? Es una pequeña corriente que se produce al polarizar inversamente el diodo y aumenta a medida que aumenta la temperatura. Entonces nosotros sabemos que si colocamos un diodo polarizado inversamente, entonces él se va a comportar como un circuito abierto. Pero al tener una juntura PN, ¿cierto? En esta juntura se puede alcanzar ciertas corrientes muy pequeñas, ¿cierto? Eh, que dependen de la temperatura. Si el diodo comienza a calentarse o se comienza a aumentar la temperatura dependiendo del voltaje, entonces se va a generar una pequeña corriente en dirección contraria. La banda de valencia en materiales semiconductores, ¿cierto? Digamos que el papel de ella es la de formar enlaces entre los átomos, pero digamos en los semiconductores esta banda no interviene en la conducción eléctrica. Para los semiconductores se requiere aplicar una gran energía para que haya una conducción. Entonces, digamos aquí está el ejemplito de la banda de valencia, digamos aquí están los electrones en la banda de valencia y esos electrones no pueden pasar a la banda de conducción, ¿cierto? Porque hay una banda prohibida. Entonces, para que haya ese paso, ¿cierto? Hay que aplicar una energía, ¿cierto? En este caso el semiconductor se comporta como un aislante, pero al aplicar energía, ¿cierto? Se comporta como un conductor. Está la bibliografía, entonces, pues a mí me tocó el estudiante 3. Entonces, muchas gracias.